Hola, me llamo Inés Soares y en este vídeo voy a hacer una explicación sobre la obra El extranjero, de Albert Camus, como parte del programa de lengua y literatura del IB y con el objetivo de hacer una explicación detallada sobre la obra de Albert Camus. En este vídeo voy a seguir un orden de explicación que es el siguiente. Primero, hablaré de Albert Camus, de su vida y sus obras más importantes. Luego, hablaré sobre El extranjero, es decir, haré un resumen de la obra, explicaré su estructura, sus personajes y el tiempo y espacio utilizados. Luego, las características y recursos utilizados, la temática como protagonista el existencialismo y una breve conclusión. Albert Camus fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés que nació en 1913 en Mondovi, Argelia, una antigua colonia francesa. Siempre vivió en un entorno violento de guerras dado la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría, que tuvieron lugar en esa época. Su padre murió cuando el autor era solamente un niño, por lo que Camus vivió toda su vida sin figura paterna, solo con su madre. Un hombre inteligente y disciplinado que empezó sus estudios sobre la filosofía en la Universidad de Argel, pero que poco después lo tuvo que dejar, dada una tuberculosis. Formó entonces una compañía de teatro de aficionados en las que representaban obras a las clases trabajadoras. Después, encontró trabajo como periodista y tenía que viajar intensamente por Europa, por lo que no se extendió por mucho tiempo. Lanzó su primera obra en 1939, Bodas, que trataba de un conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas en sus viajes. Ya en París, en 1942, empezó a ser conocido dado la publicación de la novela corta El extranjero y el ensayo El mito de Sísifo, obras que se complementan y que reflejan la influencia que tuvo el existencialismo sobre él. De su vida amorosa se puede decir que estuvo casado 2 veces y fue con su segunda mujer, Francine Faure, que tuvo sus 2 hijos, Catherine Camus y Jean Camus. En 1957 obtuvo el Premio Nobel de la Literatura por el conjunto de obras que había escrito, que habían sido reconocidas por destacar los problemas de la sociedad en la época, y al principio del año 1960 murió en un accidente de coche. El extranjero empieza con la muerte de la madre de Mersault, el protagonista. Mersault vive en Argel, trabaja sin ambición en un trabajo sin futuro ni metas, y un día tiene que viajar al asilo donde vivía su madre para su entierro. Cuando llega ahí, lo único que hace es quejarse del calor y del cansancio, sin mostrar ningún sentimiento o sufrimiento por la muerte de su propia madre. Después del entierro, vuelve a su casa y sigue con su vida normal y corriente, sin sufrir ningún cambio y con la misma monotonía que antes. Después de esto, tiene un reencuentro con Marie, una antigua compañera de trabajo con la que empieza a tener una relación amorosa, pero parece que esto no le afecta de ninguna manera, ni positiva ni negativamente. Durante estos días también traba una relación con su vecino, Raymond, que le cuenta sus problemas amorosos y los problemas con un grupo de árabes a causa de la relación que tenía con la hermana de uno de ellos. Mersault le aconseja lo mejor que puede hacer, pero al final acaba por ir a la policía con Raymond a denunciar a la chica, sin saber realmente qué pasó. Este acto hace que la relación entre ellos dos se mejore, por lo cual un día Raymond le invita a él y a Marie a ir a pasar el día en la casa de la playa de su amigo Mason. Es en este día cuando las cosas empiezan a ir mal. El grupo de árabes les siguió hasta ahí, sin que ellos lo supieran, y en uno de los paseos que estaban dando los 3 hombres por la playa, se cruzaron con los 2 árabes, que los atacaron e hicieron que Raymond saliera bastante herido. Para vengarse de ellos y para proteger a Raymond, Mersault más tarde vuelve a salir a la playa, y, cuando se encuentra con ellos, le dispara a uno de los árabes y le mata. Cuando empieza el juicio, el tribunal le procesa por cosas un tanto absurdas, ya que no tienen nada que ver con el asesinato. Le dicen que no aporta nada a la sociedad, ya que no sufrió por la pérdida de su madre, que solo se importa consigo mismo y que mató al árabe porque el calor porque el calor que sentía le deslumbraba la vista. En la cárcel, al principio, él se sentía bien, pero con el pasar del tiempo la falta de libertad le va enloqueciendo y sus días se volvían cada vez más monótonos y aburridos. Durante toda la obra hubo solo un corto momento en el que parece que el protagonista le importa algo de su vida, que es justo antes de su sentencia de muerte, pero que enseguida desaparece, y él vuelve a su ser normal.
Camus divide la obra en dos partes que componen la estructura externa. La primera parte está compuesta de los 5 primeros capítulos y la segunda parte compuesta de los 6 últimos. Como en toda narración, la estructura interna está compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción empieza con la presentación del protagonista, que empieza con la muerte de la madre. Luego se sigue con un desarrollo, que serían todo el conjunto de actos que le llevan a Mersault a cometer el asesinato. Y finalmente una conclusión, que se ve desde el juicio de Mersault hasta el final de la obra, que es cuando el protagonista está en la cárcel. Hay varios personajes a lo largo de la obra. El protagonista claramente es Mersault, que aparte de ser el narrador en primera persona, es una persona insensible, demasiado sincera e indiferente, ya que le da completamente igual todo lo que piense la gente y tampoco le importan sus sentimientos. Podemos además decir que Mersault es una persona contraria a lo normal de la sociedad en ese momento, y que de alguna manera su vida es absurda y carece de sentido. Luego nos encontramos con varios personajes secundarios que serían, por ejemplo, Marie Cardona, que es con quien tiene una relación amorosa. Marie está locamente enamorada de él, pero el protagonista parece no sentirlo de vuelta. Esto lo podemos ver cuando Marie le pregunta si se quiere casar con ella y él responde que no, que le da igual y que para él eso no es importante. Otro personaje secundario sería Raymond, su vecino, y que al comienzo de la obra se ve que traba una relación con el protagonista. Se puede describir a Raymond como una persona violenta, problemática, y una de las principales razones por las que Mersault mata al árabe. Asimismo, nos encontramos con Salomano, que, de una manera, representa una metáfora, ya que al perder a su perro se da cuenta de que en realidad le quiere y que le damos muy poco valor a lo que tenemos hasta que lo perdemos. También nos encontramos con el capellán, que en cierta parte influencia a Mersault, cuando éste está en la cárcel. El juez y el abogado, que serían personajes terciarios ya que no sabemos nada de ellos, aparte de su oficio, tal como Celeste, el dueño del restaurante, y el patrón del protagonista. Luego tenemos también a Mason, el amigo de Raymond y el dueño de la casa, y su mujer. Y finalmente todas las personas que nos encontramos al principio de la obra en el entierro de la madre, como Tomás Pérez, el amigo de la madre, el conserje y el director del asilo y la enfermera. El tiempo que transcurre durante la obra es de aproximadamente 6 meses. Los lectores sabemos que las acciones transcurren principalmente durante el verano o una época de calor, ya que el autor siempre intenta resaltar el calor y el sol. En cambio, desde el momento en el que le encierran a Mersault en la cárcel, sentimos que perdemos un poco la noción del tiempo, ya que el autor no da ninguna referencia temporal a partir de ese momento. Además, el autor hace uso del recurso de la elipsis, que lo que hace es que nos proporciona una sensación de rapidez, es decir, como si la obra fuera avanzando más rápidamente. Se ve, por ejemplo, cuando el final de la primera parte termina con la muerte del árabe, y con el comienzo de la segunda ya nos encontramos con Mersault en la cárcel. Este recurso, además de acelerar la obra, nos proporciona al lector curiosidad de saber qué pasa en esos momentos de la obra. Luego, además de eso, nos encontramos en una época violenta, de guerras, a causa de la Segunda Guerra Mundial, que sería el tiempo externo que el autor usa para describir el extranjero. Sobre el espacio se puede decir que la mayoría de la obra transcurre en Argel, menos en 2 momentos. Justo al comienzo de la obra se menciona Marengo, que es donde transcurre el entierro de la madre. Y luego, la casa de la playa, bueno, la playa, que es donde se localiza la casa de Mason. El título de la obra es un título que describe perfectamente a Mersault, ya que el protagonista es un extranjero en la sociedad. Nadie le comprende, todos tienen ideas diferentes a las suyas y por eso no intentan entenderle, es decir, simplemente piensan que él es diferente y por eso le juzgan. Tiene valores e ideas diferentes a lo que la sociedad piensa que es normal. Un ejemplo claro sería el principio de la obra, cuando la madre se muere y el protagonista no sufre de manera alguna y sigue con su vida como si nada fuera. Mersault es un extranjero en su propio cuerpo, un extranjero en la vida, un no perteneciente en ninguna parte. El narrador.
El narrador de esta obra es un narrador protagonista, es decir, en primera persona. Claramente el autor es Mersault, hablan en primera persona, de que escribe lo que siente, ve, piensa. Esto lo que hace es facilitar el porqué de sus acciones a los lectores. El calor y el sol son dos factores que están siempre presentes a lo largo de la obra, pero principalmente en los momentos de tensión de la obra. Siempre que el protagonista se encuentra en una situación difícil, tenemos presente el factor del calor, del sol, del sudor. Parece que esos factores le llevan a no pensar con claridad, a que en estas situaciones difíciles no piense las consecuencias de sus actos hasta el punto de matar a alguien. La obra abarca distintos temas, que serían la indiferencia, la insensibilidad, el individualismo, la muerte y lo absurdo. Empecemos con la indiferencia. Vemos una constante indiferencia por parte del protagonista. Un ejemplo sería cuando Marie le pregunta si se quiere casar con él y a él le da igual Marie, le da igual casarse o no con ella. Prefiere que lo elija ella para que así él no tenga problemas. Luego, la insensibilidad. Ni con la muerte de su madre es capaz de mostrar un sentimiento. Él simplemente se limita a decir lo que piensa sin necesidad de mentir ni fingir sentimientos que en realidad no siente. También vemos que es una persona muy individualista, ya que siempre está solo o lo prefiere, y cuando no lo está, se limita a no responder o a decir respuestas cortas a las que no se puede seguir una conversación. Además, tenemos una constante muerte. La obra empieza con la muerte de la madre, se sigue de la muerte del árabe y termina con la muerte del propio protagonista. Finalmente, lo absurdo. Podemos decir que en general la obra es un tanto absurda, ya que, por ejemplo, cuando su jefe le pregunta si él se quiere ir a vivir a París para tener un mejor trabajo, él contesta que no quiere un cambio de vida y que le da igual seguir haciendo lo mismo el resto de su vida. Vemos que para él un cambio de vida no es considerado una cosa importante, que eliges tú, sino que es una cosa que pasa o que no pasa y que da igual si pasa o no. A Cami no le gustaba que le considerasen un existencialista, pero El extranjero es una obra que tiene varios rasgos o aspectos pertenecientes a esta corriente filosófica. El existencialismo es una corriente filosófica que surge en Alemania en la Primera Guerra Mundial y que renace durante la Segunda. Es una filosofía contemporánea que explora la libertad de cada uno para hacer lo que se quiere y se cuestiona la razón de la condición humana. Esta filosofía dice que la vida del hombre no tiene más sentido de lo que el propio ser humano le da. Jean-Paul Sartre fue uno de los filósofos existencialistas más importantes en la obra. Volviendo al tema de la obra, Mersault es un existencialista, ya que, en su reflexión al final del libro, Mersault se da cuenta de que su vida no había tenido sentido hasta ahora, y que él no le había dado ese sentido. Como conclusión, debo decir que Albert Camus nos hace reflexionar a los lectores sobre el verdadero significado de nuestras vidas y cuánto valor debemos de dar a lo que tenemos, ya que nos demuestra que la vida puede llegar a ser tan absurda y sin sentido. Además, a través de la obra nos transmite la falta de valores y lo absurdo que fue la Segunda Guerra Mundial, dada la cantidad de vidas que se cobraron a sangre fría y la muerte sin sentido. Muchas gracias por ver este vídeo.